Recuerden, amigos televidentes, que no solo el problema de la ciática nos acusa de vez en cuando por un mal movimiento, también la postura un poco defectuosa, el hecho de tener una vida sedentaria, ¿qué más me acuerdo? Y, dice el doctor Clever Silva, el peso, esos gorditos, esas libritas de más, también afectan al cuello. Doctor Silva, una Semana Santa, Doc, una Semana Santa. Señores televidentes, ¿cómo le va, doctor? Pues Rosita María, buenos días. Nuevamente estamos resumiendo la importancia, lo sagrado de poderle cuidar, cuán preventivos nosotros debemos ser de lo que es toda la columna vertebral, ¿no es cierto? En la semana pasada habíamos estado hablando, focalizando más hacia la cintura, y debemos tener en cuenta, si vamos rodando ya de una vez el video, debemos tener en cuenta de que, por ejemplo, en la República de China, la concepción de la columna es como el avión. Es decir, si no está del todo bien, no está bien. Si yo tengo algún problema abajo, tengo un problema arriba. Y claro, como estamos viendo, es para más o menos explicar que la parte donde está señalando y la parte baja de la cintura son las más vulnerables. Por una simple situación, la parte dorsal tiene un poquito menos de vulnerabilidad por las costillas, ¿no es cierto? Es decir, es como una caja media resistente. Pero como estamos viendo por ese huequito, es por donde baja todo el montón de cables eléctricos que nosotros tenemos, que es lo que debemos cuidar, ¿no es cierto? Se llama médula espinal, y las ramitas corresponden a los nervios, ¿no es cierto? Entonces vamos bajando en eso que nosotros ya estamos focalizando, vemos que ya es el cuello, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos, por decir algo, sobre los 50 músculos rodeados a esta columnita apilada de huesos, como ustedes ven, y que tiene tanta generosidad en cuanto a movimiento. Tiene lateroflexión, extensión, flexión, tiene hacia la izquierda, derecha, atrás, tiene circunducción, que le llamamos, es decir, podemos rotar la cabeza, y todo gracias a ese milagro divino de la contextura ósea primeramente, articular, muscular, porque ustedes ven que es simplemente una columna, ¿no es cierto? Esta columna, digamos, no tiene sostén. El único sostén son los 50 y pico de músculos que están alrededor y que se van endurando si es que nosotros no le damos el cuidado respectivo. Si vamos viendo hacia la profundidad, cómo es lo que aparenta ser solamente, digamos, un solo nervio gruesote, pero no es así. Si nosotros le pelamos, vamos viendo que van saliendo los nervios, y especialmente tiene importancia en el cuello. ¿Por qué? Doctor, el ejercicio viene a desarrollar el papel de lubricante. Por supuesto, el ejercicio es como las pilas en el ser humano, ¿no? Y claro, el ejercicio afloja, para que haya que desde el cuello, como ustedes ven, eso que dice C1, C2, C3, eso es lo que distribuye a nuestros nervios. Y ahí tenemos nosotros, por ejemplo, ya la distribución de la sensibilidad, de la motricidad, de cómo puede a nosotros afectarnos desde el cuello hacia el último rinconcito del dedo. Entonces nosotros no siempre podemos acusar de que un dolor de la mano no tenga que ver con el cuello. Quizás tenga mucho que ver con el cuello, es más bien tremendamente frecuente que nosotros tengamos lo que le llaman el síndrome cérvico-braquial, quiere decir de cuello y brazo, que es lo que sucede también con lo que habíamos hablado la semana pasada de las computadoras, ¿no es cierto? Es lo más común. Y de ahí lesiones, lógico, va desde el cuello hasta la mano. O sea, nosotros tenemos diferentes nombres en traumatología el síndrome por ejemplo, del túnel carpiano, que no tiene nada que ver con cuello, que simplemente es a nivel de la muñeca, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver en cuanto a que desde el cuello bajan los nervios. Nosotros no somos desconectados, nosotros no somos en repuestos aislados. Como vamos a ir viendo de afuera para adentro, ¿no? Doctor, usted siempre mira al ser humano, al cuerpo humano, en forma holística, como un todo. Exactamente, es decir, que nosotros no podemos anular esas circunstancias de
del flujo eléctrico. Ahí nos que está tenemos, diciendo, ¿no? ojo, ¿qué significa Sí, eso? ojo, cuidado. O sea, Cuidado. Lo que quiero es terminar en las charlas que nosotros tengamos una alarma positiva de responsabilidad sobre el cuello, de ver tan complejo, tan divino, con tanta multiplicidad de función, que solo cuando lo perdemos es cuando lo valoramos. Por ejemplo, cuando nos ponemos en sustos ya cuando nos viene, por decirlo menos, una tortícolis, ¿no es cierto? Es cuando uno ha tenido mucha tensión, muchas circunstancias emocionales tóxicas, entonces se endura y en una de esas amanecemos que no nos podemos mover. Entonces, todas estas diapositivas, más que enseñar cómo funcionan, es que se den cuenta, en resumen, la complejidad, ¿no? De lo que vimos las vértebras al inicio, van distribuyéndose los cables eléctricos en una valga la redundancia, en una distribución muy compleja. Doctor Silva, desde el momento que habló usted de la gordura, me quedé pensando, le cuento, ¿y en qué afecta para el cuello el estar gordito? Sí, perfecto. El momento en que se pierde el eje biomecánico nuestro cuando tenemos sobrepeso, se nos hace por la barriga hacia adelante y se hunde la parte de atrás, ¿no es cierto? O sea, se hace un arco un poquito más acentuado. Como mecanismo de compensación, el cuello cambia también su estructura, ¿no? Entonces, al cambiar su diseño, su forma, su encurvamiento, quiere decir que comienza a ver los daños respectivos. ¿Qué terminamos? Nuevamente, miren eso. El final del final de casi todos nosotros es tener la mala noticia de la artrosis, o sea que las articulaciones, como vimos al inicio, de ese apilamiento de las vértebras con los discos, se unen, se hacen como una sola, ¿no? Entonces, ahí es cuando la persona va con tremendos dolores, y lo que dice el imagenólogo, el que hace las radiografías, le dice que está rectificada la lordosis cervical normal. Quiere decir que es como hablemos comparándole, para que me entiendan, un palo de escoba en vez de cuello. Y entonces ahí empieza el sobreestiramiento de los nervios, empieza la contractura muscular, y nosotros tenemos crónicamente la alteración de todas las estructuras que nosotros vemos en la pantalla, por ejemplo. ¿Cuál es la circunstancia? Ahí ponemos nosotros también un poco de importancia a la cuestión emocional, al estrés, a las malas posiciones por largos periodos de tiempo, y enfermedades, lógicamente, que a veces son degenerativas, ¿no? Sí que sí, doctor. La tensión emocional desempeña un rol muy importante en estos casos. Necesariamente. Lo que pasa es que en cuello es todo. Incluso manejar a largas distancias se necesita una concentración inmensa. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, nosotros no hacemos nada, o sea, luego de que, por ejemplo, como sé decir yo, el hidromasaje, el turco, el sauna, el masaje, todas esas cosas que ayudan, nosotros no les tomamos en cuenta con la importancia que merece, ¿no? Y entonces, claro, una vez que ya las cosas empiezan a dañarse, nosotros vemos en las imágenes ahí cómo está la alteración ya. Los agujeritos por donde salen los nervios, que si les decimos agujeros de conjunción, ahí están ya alterados. Están alterados también los discos con hernias, después necesitamos cirugías. Y entonces, o sea, las consecuencias finales son tratamientos agresivos si es que nosotros no nos ponemos y no es que el antiinflamatorio, ¿no? y el antiinflamatorio y el analgésico, con eso lo tenemos todo resuelto. Nada, señor, tiene que entrar en una terapia para flexibilizar física, diría yo, exacto, ¿no es cierto? Una terapia para flexibilizar todos esos músculos que tienen traumatismo, porque, prácticamente. O sea, los componentes del tratamiento en la medicina oriental y en occidental estamos conscientes de que no es una sola cosa, ¿no? Incluso estamos viendo las recomendaciones que se les debe realizar cuando hay la consulta. O sea, enseñarles, pero de una manera gráfica, los movimientos que nosotros tenemos que hacer, como la suspensión del trabajo momentánea por 5 minutos, y de ahí hacernos nosotros una gimnasia que será no más de 5 o 8 minutos, ¿no es cierto? Así es. En un break durante el día. Pero lo que sucede es que nosotros no le damos importancia a eso.
O sea, creemos que al inyectarnos un analgésico, un antiinflamatorio, y continúa, y continúa. Todo o sea, resuelto. El no es bloqueo así. del dolor, y continúa, y continúa. Por eso es que después ya nos dicen, tiene que hacer fisioterapia toda la vida. ¿No es cierto? O sea, falta de una escuela preventiva, que es lo que nosotros siempre vamos a insistir aquí, es el porqué, es la razón de que estamos reunidos esta mañana, para que concienticemos. Ese es un ejercicio, ¿no? Pero muy válido a la hora de querer mantener muy flexibles los músculos del cuello, los ¿verdad? Los músculos del cuello, y sí, para... son 5, pero que tienen que hacerse por periodos, ¿no es cierto? Doctor, exactamente. El cuadro, a ver, no, es que sí estamos en los últimos cuadros, porque habían los primeros, pero sí. Vamos en este del 7, es... Adelante. Sí, lo primero de las recomendaciones, ¿no? Sí. Porque de pronto, o sea, la gente, a ver, ¿cuál es la pregunta que siempre me hacen a mí? ¿Cuál es la almohada recomendable, por ejemplo? ¿No es cierto? La almohada recomendable es la que siempre hemos usado. Porque la que está acostumbrada a nuestra cabeza. Claro, yo no puedo recomendarle que es mejor alta o es mejor baja. Ya. Es lo que nosotros, en la costumbre, desde que vamos creciendo, nos hemos adaptado. Ajá. Porque, ¿qué es lo que hace el organismo? Simplemente es un mecanismo de adaptación a lo que sea. Así es, doctor. Nosotros, el organismo se va adaptando a lo que le ofrece. Entonces, ¿cuál es el colchón más recomendado? Le dicen el semiortopédico, ¿no es cierto? El un poco duro. En eso sí hay recomendación. ¿Cuál es la altura, por ejemplo, en pacientes que tienen algunas circunstancias circulatorias, por ejemplo, adicionales de complejidad, de alteraciones? Pues hay muchos autores que recomiendan unos 10 centímetros en las patitas del pie de la cama, que no es tan detectable, pero es trascendente para fines hemodinámicos, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en el espaldar cuando se tiene... En términos generales, son consejos que tienen que ver con el mecanismo de adaptación. Entonces, si es que nosotros, el problema es cuando cambiamos. Si nosotros estamos acostumbrados a una almohada baja y ponemos una nueva almohada y es demasiado alta, entonces vamos a tener repercusión. Sí. Vamos a tener repercusión si nosotros, imaginémonos, la vida misma, hoy por hoy, o me parece que siempre, estamos sometidos a circunstancias amenazantes que nos provocan tensiones. Así es. Desde la quedada de un bus, lo que sea, estamos preocupados, tensionados, concentrados. Por ejemplo, yo tengo cirujanos, odontólogos, choferes, que han terminado ya con la última noticia de que tienen artrosis cervical. La palabra osis significa degeneración. Es decir, que ya está pegado un disco con el otro, con la columnita que vieron ustedes al inicio, ya hay degeneraciones, incluso pedacitos de hueso, ya se comprime, el cuello como que cuando uno toca madera es exactamente el mismo. Qué pesar, ¿no? Pero eso sí está controlado el dolor con el medicamento. El medicamento súper bienvenido. El medicamento es oportuno, inclusive trascendente cuando el dolor es inaguantable, pero falta el resto del tratamiento. Hecho. Entonces aquí es complementaria la situación. Doctor, parte del tratamiento y a mucha gente que tiene problemas cervicales, cuando por lo general ha tenido algún problema de accidente y el golpe ha sido por la parte de atrás, hablo de coche, ¿no? Recomiendan usar el collarín ortopédico. ¿En qué puede servir un collarín ortopédico? Sí, lo que Rosita María está comentando es el efecto que puede ser en accidente de tránsito o en cualquier otra circunstancia, ¿no es cierto? El asunto es el fenómeno del latigazo. Nosotros le llamamos el síndrome del latigazo, ¿no? Entonces es muy peligroso, ese vaivén así, tremendamente peligroso, las consecuencias que puede provocar, la importancia nuestra del uso del cinturón también, pero aunque el latigazo, pese a estar con el cinturón, nosotros tenemos el fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede ahí es una alteración que va desde la musculatura, los ligamentos, las articulaciones, los mismos nervios, ¿no es cierto? Y entonces, es muy recomendable el collarín siempre y cuando las alteraciones mecánicas ya sean considerables.
Porque si solo existe efectos inflamatorios, una vez que nosotros hemos realizado los exámenes de rigor, ¿no es cierto? O sea, hablamos de resonancia magnética, hablamos de ecosonografía, hablamos de radiografías, hablamos de que si no existe, por ejemplo, si descartamos, al menos en China, ya el collarín no es tan útil, sino el tratamiento de acupuntura, moxibustión, el masaje y la fisioterapia. Sí, ¿no? señor. Depende, como digo, depende de qué está alterado. Cuando uno se siente muy aquejado por el dolor del cuello y este movimiento no lo deja un momento, pues vaya donde el doctor Silva. Recomendaciones. Bueno, yo la he experimentado eso y me he sentido pero muy complacida. Es más, con el tiempo y con la regularidad que usted se haga estos tratamientos, hasta desaparecen, doctor. Tiempos que no me he quejado de mi dolor de cuello. Así es que, bien, ¿dónde lo encontramos al doctor Silva? Porque quiero dedicar unos últimos minuticos antes de que usted baje y retorne a su consulta para analizar un poquito y ver juntos un reportaje que voy a poner a continuación. Está muy discutida la ley de que si se aprueba o no el matrimonio gay en los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo en Washington. Parece que la situación ya se viene a galope. Unas personas pues se oponen, otras no. En definitiva, pues también ha habido discusiones a nivel de autoridades y sobre todo en cuanto a lo último que se dio, que es la elección del sumo pontífice, que radicalmente dice no, es contra natura. Por algo, pues, los que creemos todavía en algo, pero supernatural, existe la tradición de haber tenido unos padres primeros de los cuales descendemos todos. El uno se llamaba Adán y la otra Eva. Vamos, pues después de recibir la dirección del doctor Silva y los teléfonos, pues a ver este reportaje. ¿Cuál es su dirección y sus teléfonos, doctor? Todo el mundo conoce, pero es importante que se lo repita. Sí. Estamos aquí en el corazón de la ciudad, en la zona colonial, en la Castillo 266 y Rocafuerte, ¿no? Junto a Cafetería Marcelitos. Junto a la Cafetería Marcelitos. Y el número de teléfono es el 03-282-5469.